El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 92.1 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto saludarle en este su espacio, Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Saludamos y agradecemos a las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que nos acompañan en esta transmisión. Aprovechamos también para recordarle que tenemos oportunidad de mantenernos en contacto, y esto a través de las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook y Twitter como Canal 44 TV. Canal 44 TV. También puede enviarnos un mensaje por la vía de WhatsApp al 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Acompáñenos y háganos llegar sus opiniones. ¿Qué le parece si vamos en este momento a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra con Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia retrocede en el mundo, pero repunta ligeramente en Sudamérica. Los casos de coronavirus globales desde que comenzó la crisis sanitaria son 163 millones y el número de muertes ha alcanzado hoy las 3.400.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los casos de COVID-19 bajaron un 12% la semana pasada, por lo que se confirma la tendencia a la baja iniciada a finales de abril, aunque con preocupantes excepciones como Brasil, Argentina o Colombia, según el informe semanal de la OMS. Pese a ello, debido sobre todo a la caída de los casos en Estados Unidos del 21% la semana pasada, el continente americano se mantiene en una tendencia general a la baja en contagios, con un 3% menos de positivos. El retroceso de la pandemia es más claro en Europa, donde los contagios semanales bajaron un 26%, y en Oriente Medio, donde el descenso fue del 22%. La India, que en las últimas semanas ha sufrido cifras récord de casos y muertes diarias, ha registrado en los últimos 7 días 2,3 millones de contagios, casi la mitad de los 4,8 millones confirmados en todo el mundo. Pese a esto, experimentó un descenso del 13% en los positivos. Respecto a la campaña global de vacunación, se han superado ya las 1.500 millones de dosis administradas en el mundo, entre ellas 435 millones en China, 275 millones en Estados Unidos, 204 millones en la Unión Europea y 185 millones en India. Por otro lado, el bloque de países que apoya en la Organización Mundial del Comercio una suspensión de las patentes de los fármacos contra la COVID-19 ha pedido que las negociaciones comiencen lo antes posible y ha advertido de que retrasar la respuesta en la actual emergencia minaría el prestigio de la OMC. Los países promotores de esta propuesta son India y Sudáfrica, iniciadores de la campaña, pero también otros estados asiáticos y africanos, Bolivia y Venezuela.
Además, en un debate organizado en Ginebra, expertos de la industria farmacéutica y entidades sanitarias y de investigación europeas coincidieron en que la donación de dosis por parte de los países que han vacunado a una parte significativa de su población es la forma más rápida para que los países más pobres tengan acceso a las vacunas. El director general de la Federación Internacional de Productores Farmacéuticos, Thomas Kuehne, aseguró que a corto plazo solo la solidaridad expresada a través de compartir dosis servirá para enfrentar esta inaceptable desigualdad. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. El mundo se enfrenta a una disyuntiva entre romper los meses de confinamiento o mantener las medidas debido a la circulación de las variantes de COVID-19. A 502 días de la pandemia COVID-19, algunos países comenzaron a interrumpir el confinamiento comunitario más prolongado en la historia mundial. Volver a la llamada normalidad no ha sido fácil ni lo será en su totalidad, con la advertencia de que se vivirá en medio de uno de los virus altamente contagiosos y mutable. Se debe continuar con las medidas que durante casi un año y medio se ha hecho énfasis por parte del Sistema Internacional de Salud. En esta apertura de las actividades tendremos que transitar con una serie de cambios globales, seguir además con las medidas de higiene y salud, con el llamado también pasaporte de inmunidad y cambios en nuestra forma de comunicarnos y socializar. Los espacios públicos y cerrados mantendrán las medidas para poder garantizar que están libres del virus SARS-CoV-2. Los hospitales comienzan a retomar las consultas, pero con los cuidados altamente preventivos. Y en fin, otras actividades deberán de equilibrar entre la salud y la economía. En este desconfinamiento de la pandemia, el reto mayor y la prueba de fuego será el regreso a clases masivo, uno de los espacios que más se ha detenido por la multitud de gente que genera. Algunos países europeos que fueron el primer epicentro de la pandemia COVID-19 iniciaron con el desconfinamiento, a pesar de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que este segundo año de la pandemia COVID-19 podría ser más letal por la circulación de varias variantes y pese a la vacunación mundial. Inglaterra, a pesar de la circulación de la variante india, hoy comienza con la reapertura de salas de bares y restaurantes, así como museos, cines, teatros y hoteles. Grecia levantó todas las restricciones a la circulación y está por inaugurar la temporada turística. En España, tras meses de confinamiento, se realizaron fiestas para poner fin a la alarma. Italia suspende la cuarentena de 5 días para los turistas europeos, mientras que Portugal espera turistas después de que Reino Unido incluyera a este país en su lista verde. En cambio, Japón amplió el estado de urgencia debido al recrudecimiento de casos COVID-19, esto a 10 semanas de la reapertura de los Juegos Olímpicos. El mundo vive una disyuntiva de abrir o no todas sus puertas para dar paso a la normalidad, pero por otro lado está el riesgo anunciado por la OMS de que 2021 es un año letal por las variantes circulantes de COVID-19 en el planeta. Informó Isaura López Villalobos. Y para lograr un desconfinamiento exitoso se debe mantener un sistema epidemiológico para detectar a tiempo posibles brotes de COVID-19 ante la circulación de las variantes, es lo que nos comenta el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Se está dando un buen paso, pero debe hacerse con mucha precaución, con mucho cuidado. Debe ser escalonado, gradual y debe darse en condiciones de mucha vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente algún rebrote, para tomar medidas de igual forma de manera oportuna y para que en un supuesto incremento de casos en alguna región, en algún país, se pueda inmediatamente actuar y evitar una mayor curva pandémica. Indudablemente las cosas están mucho mejor que lo que venía ocurriendo a finales del 2021, del 2020 y el inicio del 2021, pero si bien
está focalizado el incremento de casos en este momento a algunos países. Por ejemplo, la India, indudablemente es el país que está más impactado por COVID-19 en este momento. Egipto, de igual manera. Japón está teniendo un rebrote significativo, pero la mayor parte efectivamente van a la baja en el número de casos. Entonces, aunque el desconfinamiento es un hecho en muchas partes del mundo, sobre todo Europa, algunos países de América Latina, considero que no puede por el momento hablarse de un desconfinamiento definitivo. Hay que estar vigilantes. Chile y México, por ejemplo, Uruguay, Argentina, que también fue muy impactado por la pandemia en octubre aproximadamente, no aún Brasil ni Colombia. Creo que Brasil y Colombia deben seguir manteniendo, además de mucha vigilancia epidemiológica que seguramente se está llevando a cabo de manera muy puntual, pero creo que por lo que representó en número de casos, en número de o porcentaje de ocupación hospitalaria, el caso de Colombia y Brasil deben manejarse con mucho más cuidado en este momento, cuando muchos países van tendiendo a al desconfinamiento. En el caso de Estados Unidos y Canadá, tienen a su favor el porcentaje de vacunación a la población que han llevado a cabo, que está cercano al 50%. El caso de Chile igual es un caso de éxito en cuanto al porcentaje de vacunados. Chile fue el país de América Latina que alcanzó el 50% de su población primero que otros países en la región. Creo que México debió haber entrado a un estado de confinamiento general de forma más temprana. Cuando en las primeras semanas, a partir del 28 de febrero que ocurrió el primer caso, se vio tal incremento y además algunos estudios predictivos hablaban de que en pocas semanas podríamos estar en niveles importantes de contagio de la enfermedad y por lo tanto de ocupación hospitalaria. Creo que ahí era muy conveniente un confinamiento general, porque esta es una enfermedad que, a diferencia de, por ejemplo, la influenza, tiene un más alto porcentaje de transmisión. Cada paciente, cada caso índice puede infectar a 2.5 aproximadamente. En cambio, con influenza tenemos esto que conocemos como número básico de reproducción menor a 1. Considerando eso, evidentemente era muy previsible que el incremento iba a ser exponencial. Entonces, los países que tomaron decisiones así de tempranas, como Nueva Zelanda, tuvieron muy pronto el control y no tuvieron prácticamente en ningún momento a lo largo del año y medio que llevamos de pandemia un rebrote que hubiera llevado a tomar medidas más extremas. Nueva Zelanda es un caso de éxito precisamente por haber tomado medidas muy, muy tempranas respecto de confinamiento. Y, por cierto, suena paradójico, pero China es otro caso de éxito. Aun cuando ahí fue el epicentro inicial de la enfermedad, China finalmente tuvo alrededor de 100,000 casos de COVID-19. Eso es un número muy bajo, considerando la densidad de la población, pero ellos también tomaron medidas muy rápido de confinamiento y además un confinamiento, si bien prolongado, pero ellos estimaron que eso era necesario. Y cada que tenían un brote comunitario, ellos hacían un cerco sanitario muy estricto para evitar que ese brote comunitario se convirtiera en un brote más extenso. Permítanos una pausa, continuamos enseguida con más.
¿Cómo podemos detener la propagación del coronavirus? Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón y utiliza alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Mantén al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Utiliza siempre mascarilla al salir de casa. Mantente en casa si no es necesario salir. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Recuerda estos consejos. Avanzamos en coronavirus, la pandemia, y es con la siguiente información. Una nueva guía de los CDC en Estados Unidos sobre el uso de la mascarilla para personas totalmente vacunadas causa revuelo. En el proceso de vuelta a la normalidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos actualizó la guía sobre el uso de mascarillas para personas que ya recibieron su esquema completo de la vacuna anti-COVID. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, informó que al tomar en cuenta factores como la eficacia de la vacuna, cualquier persona que esté completamente vacunada ya puede hacer actividades tanto en interiores como en exteriores sin la necesidad de usar mascarilla ni tener distanciamiento físico. Todos hemos anhelado este momento, dijo. Cualquiera que esté completamente vacunado puede participar en actividades al interior o exterior grandes o pequeñas sin necesidad de utilizar mascarilla ni distanciamiento físico. Si estás completamente vacunado, puedes comenzar a hacer las cosas que dejaste de hacer debido a la pandemia. Todos hemos anhelado este momento en el que podamos volver a algún sentido de normalidad. La Universidad Johns Hopkins, que hace una actualización diaria de COVID, señaló que las excepciones de esta medida son los hogares de ancianos, las prisiones, autobuses, trenes y los aviones que seguirán requiriendo las mascarillas. Y las reglas de las mascarillas en escuelas se dejarán a jurisdicciones locales, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez mantiene la postura de que se continúe con el uso de la mascarilla en quienes estén o no vacunados por COVID-19. Todo esto ante el riesgo que pudiera tener la variante del virus SARS-CoV-2. Mi opinión es que sí, continuar con su uso. Ahí traemos otra controversia entre la Organización Mundial de la Salud y los Centros para Control de Enfermedades. Lo relativo a los Centros para Control de Enfermedades no es tan nuevo. La publicación inicial apareció hace aproximadamente 1 mes y medio. Sobre lo que sí y no pueden hacer las personas completamente vacunadas. Y llamó la atención desde la primera publicación el hecho de que las personas completamente vacunadas, por recomendación de la CDC, ya podrían tener, por ejemplo, en el ámbito familiar, si todos los integrantes estaban completamente vacunados, tener una convivencia prácticamente normal, sin uso de cubrebocas, sin guardar distancia entre persona y persona, incluso en espacios cerrados. Y en la primera publicación se hablaba de que en espacios abiertos se permitía esto mismo, aun cuando no todos los integrantes estuvieran completamente vacunados en espacios abiertos. La actualización de hace 2 días ya da mayor apertura, de acuerdo a los Centros para Control de Enfermedades. Ellos hablan de que las personas que están completamente vacunadas prácticamente pueden prescindir del cubrebocas en todos los escenarios, excepto, por ejemplo, en viajes en donde las restricciones específicas y expresas de la línea aérea no permitan quitar el cubrebocas, o también hablan de, por ejemplo, la necesidad de examen de laboratorio solamente
cuando el país de destino así lo exija, pero cuando se trate de vuelos nacionales, ni hacer examen de laboratorio a quienes están completamente vacunados y también el no necesariamente hacer cuarentena después de haber llegado al sitio de destino, salvo que sea un ordenamiento del país de destino, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso ha empezado a generar controversias. Insisto, ahora con la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el argumento de la OMS para decirle al mundo, precaución, por favor, todavía no con las recomendaciones de los Centros para Control de Enfermedades como tal, en aplicación al resto del mundo? Número uno, dice la OMS, no todo el mundo lleva el mismo ritmo de vacunación y yo estoy de acuerdo en ello. Número dos, cuidado con las nuevas variantes de SARS-CoV-2, particularmente la variante de la India y la variante sudafricana, que pueden tener algún tipo de resistencia a la respuesta inmune generada por la vacunación. Me parece más conservadora la posición de la Organización Mundial de la Salud y yo estoy más de acuerdo en esa posición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué más quisiéramos? Que ya pudiera haber escenarios normales, haber regresado a la antigua normalidad para las personas que están completamente vacunadas. Pero, insisto, yo creo que hasta que se alcance un mayor porcentaje de población vacunada y, por otro lado, hasta que tengamos muy bien identificado cómo es el comportamiento de las nuevas variantes, creo que hasta entonces podría aplicar lo que los Centros para Control de Enfermedades están sugiriendo. Es muy probable que lo señalado por los CDCs de Atlanta esté razonablemente aplicado para los Estados Unidos, pero yo creo que no se puede todavía generalizar. El desconfinamiento ha traído de la mano también el que los espacios hospitalarios que fueron reconvertidos para la atención de pacientes con COVID ya vuelvan a destinarse a la atención de los pacientes de otras patologías. Y qué bueno, porque muchas de estas patologías tuvieron algún rezago, y esto en todo el mundo. El propio director general de la Organización Mundial de la Salud alertó al mundo para que no perdiera de vista las demás enfermedades, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades de alto impacto como atención a pacientes con cáncer, niños con cáncer, etcétera, que posiblemente tuvieron algún rezago por concentrar la atención al COVID. Entonces, sí, afortunadamente el desconfinamiento también te trae aparejado el que estos espacios se puedan volver a destinar a la atención de estas patologías. En el caso específico de Hospitales Civiles de Guadalajara, sí, cada hospital seguramente tomará la decisión de acuerdo a las condiciones epidemiológicas que se van teniendo. Hay hospitales en donde este tipo de patologías infecciosas se atienden en los servicios de medicina interna. Hay muchos hospitales que sí tienen servicio de infectología. Afortunadamente hay muchos hospitales que tienen servicios de infectología, pero además espacios de aislamiento para enfermos altamente de alto contagio, ¿no? Claro. Entonces va a depender de cada hospital y su infraestructura. Vamos ahora con Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala, quien nos ofrece el siguiente reporte. Desde Ciudad de Guatemala, este es el reporte de coronavirus en la semana del 5 al 12 de mayo del 2021. Los datos son los siguientes: 236.266 casos acumulados, 215.803 recuperados, 12.687 casos activos y 7.776 fallecidos.
La Universidad de San Carlos de Guatemala inauguró recientemente un puesto de vacunación vehicular, el cual está a cargo de voluntarios, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, docentes, personal administrativo y de transporte, quienes facilitarán la vacunación a 1.500 personas aproximadamente. El medicamento será suministrado por el Ministerio de Salud Pública. Si la persona no tiene vehículo, puede abordar una ambulancia que permanecerá en el ingreso del periférico en la entrada de la Universidad de San Carlos. Asimismo, la universidad y el Seguro Social inauguraron también un centro de vacunación peatonal ubicado en la ciudad universitaria. El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, dijo en una entrevista de radio que hasta la fecha no tiene conocimiento de que haya habido una llamada telefónica entre el presidente Yamatei y el mandatario ruso Putin para tratar el tema de la entrega de la vacuna Sputnik V. La semana pasada, tras la polémica por el retraso de las inmunizaciones, por la cual ya se pagó la mitad del costo, unos 614 millones aproximadamente, el gobierno asegura en su comunicado que el 29 de abril el presidente Yamatei se había comunicado por vía diplomática con su homólogo ruso Vladimir Putin. La ministra de Salud Pública, María Amelia Flores, acudió ayer a una citación con la bancada CREO en el Congreso de la República de Guatemala, en la cual aseguró que 321.600 dosis de la vacuna AstraZeneca que ingresaron al país vencerán en junio, pero que se usarán antes de la fecha de caducidad. Flores afirmó que las dosis llegaron a Guatemala el 29 de abril último, a través del mecanismo COVAX, y recalcó que sí, así vienen todas las vacunas, con esa fecha de vencimiento, y por eso no tienen que esperar o guardarse. También explicó que las vacunas actualmente disponibles ni siquiera van a alcanzar para inmunizar a la población en la fase 2. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que Guatemala participará en la fase 3 del protocolo del proyecto de la vacuna Patria. Indicó que ya existe interés de 5 países de América Latina y el Caribe, así como de Europa, de ser parte de los ensayos del inmunizador. El acuerdo se produjo durante la reciente visita del presidente Yamatei al territorio mexicano, luego de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de ese país, CONACYT, otorgara la vacuna. Para Canal 44 desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto. Saludos amigos. Permítanos un momento, regresamos enseguida con más. Que no se te olvide de que el COVID-19 aún sigue entre nosotros. Sigue cuidándote. Agradecidos de que continúe con nosotros. Avanzamos con la información. Organismos internacionales de salud recomiendan, como complemento al control de la vacunación, el que se realice la prueba de detección de anticuerpos producidos por SARS-CoV-2. Los científicos han desarrollado pruebas de anticuerpos contra la COVID. Hacer una prueba en una pequeña muestra de sangre les permite a los médicos buscar los anticuerpos que el organismo de una persona puede haber generado para combatir el virus. Los anticuerpos, llamados también inmunoglobulinas, son proteínas generadas por el sistema inmunitario. Su función es reconocer a los gérmenes y eliminarlos. Los anticuerpos, una vez generados, permanecen en nuestro cuerpo por si necesitamos combatir nuevamente al mismo germen.
La prueba de anticuerpos permite que los médicos busquen anticuerpos en la sangre. A veces esto puede demostrar si una persona estuvo infectada por un virus u otro germen en el pasado. Los científicos han desarrollado pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Algunos de estos tests son mejores que en otros. El virus que causa la COVID-19 es solo uno de los cientos de coronavirus. A veces las pruebas permiten diferenciar entre el COVID-19 y otros tipos de coronavirus. Actualmente no se sabe cuánto tiempo la vacuna contra la COVID-19 puede proteger y si se podría requerir una vacuna de refuerzo si los niveles de anticuerpos caen por debajo de un cierto umbral, que actualmente no está científicamente establecido. Para mantener cierta vigilancia al respecto, los especialistas y organismos internacionales recomiendan que como complemento al control de la vacunación, se realicen también pruebas de detección de anticuerpos producidos por SARS-CoV-2, informó Rocío López Fonseca. Y a propósito de este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez sostiene que las pruebas para la detección de anticuerpos de COVID-19, tanto en pacientes con la enfermedad como en quienes están vacunados, son importantes para identificar el grado de inmunidad adquirida. Cada día la tecnología avanza y nos permite contar con herramientas muy valiosas para la detección de inmunidad como respuesta ya sea a la enfermedad de COVID-19 como también a la vacunación. Este tipo de pruebas son muy importantes porque tanto en el paciente que ha tenido COVID, evidentemente como en el paciente que se vacunó, es fundamental saber si se generó inmunidad y un buen nivel de inmunidad. Claro. Los anticuerpos no son todo. Los anticuerpos son una parte importante de la inmunidad y en general son un mecanismo para saber de esta respuesta inmune. En los estudios clínicos no solamente se miden anticuerpos, también se miden células de la respuesta inmune, pero cuando hablamos específicamente de anticuerpos, primero debemos saber que en presencia de enfermedad COVID-19, el primer tipo de anticuerpo que va a generar el organismo como parte de la respuesta inmune aparece aproximadamente en el día 8 al día 10 y es un anticuerpo conocido como IgM o inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M empieza a tener más altas concentraciones en la sangre de los pacientes en los siguientes días. Luego, alrededor del día 12 de la infección, tiene su pico máximo para después empezar a disminuir sus niveles hasta llegar a desaparecer aproximadamente en el día 28 a 35 de haber iniciado la infección. Así se comporta el anticuerpo IgM. Es decir, es el anticuerpo que nos dice que la enfermedad o está activa o que la enfermedad ha estado presente de manera reciente, en menos de un mes y medio, por ejemplo. Luego, el anticuerpo IgG, que es inmunoglobulina G, aparece más tardíamente, aparece alrededor del día 21 o 22 de iniciada la enfermedad o la infección. Tiene una elevación en la concentración en sangre del paciente, hace su pico máximo alrededor del día 35 aproximadamente, luego tiene una discreta disminución, pero este anticuerpo permanece positivo y presente a lo largo de varios meses. Por lo pronto sabemos que a lo largo de varios meses y es posible que sea el anticuerpo que permanezca presente durante años como anticuerpo de memoria. Lo que ocurre es que la pandemia tiene apenas un año y medio de haber nacido o la enfermedad de haber sido reconocida como una nueva enfermedad y el seguimiento de pacientes que tuvieron COVID
nos ha mostrado que estos anticuerpos de tipo IgG tienen un buen nivel de persistencia hasta 8 meses. Después de 8 meses disminuyen un poco sus títulos, pero siguen presentes a lo largo incluso ya de 12 meses, es lo que hasta ahora sabemos. Ahora, por ese motivo, se está recomendando que también las personas que tuvieron COVID se vacunen. Por eso ha sido una recomendación también universal, porque es posible que estos anticuerpos IgG generados de manera natural a partir de la enfermedad disminuyan sus títulos y por lo tanto se requiera de la vacunación para mantener como refuerzo. Había mucha confusión en la interpretación de este tipo de pruebas, porque las personas seguían encontrando positividad en estas pruebas, algunas de ellas incluso eran pruebas rápidas. Y decían, no me he curado, sigo con la prueba positiva, y eso era todo lo contrario. Tenían una prueba de detección de anticuerpos positiva, lo cual era conveniente. Era inmunidad que persistía y que seguramente era inmunidad protectora o es inmunidad protectora contra una nueva enfermedad, sin que esto sea absoluto, porque sabemos que existen las reinfecciones. En una proporción muy baja, pero existen las reinfecciones por COVID-19. Bueno, eso es en cuanto al tipo de anticuerpos que se generan en el organismo. Para no entrar en una mayor complejidad, se forman también otros anticuerpos que se llaman anticuerpos IgA, inmunoglobulina A, en una fase también muy temprana. Sin embargo, estos anticuerpos no se han estado midiendo de manera sistemática. Vamos ahora a Colombia. Es Alfredo Durán, periodista de Canal TRO, quien nos ofrece el siguiente reporte. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en materia del COVID-19, porque en esta parte del mundo la pandemia no da tregua. Iniciemos con cifras. Colombia ya superó los 3 millones de personas contagiadas por el COVID-19 durante los más de 360 días que llevamos de pandemia en todo el territorio nacional, de las cuales 2.859.000 personas se han recuperado satisfactoriamente. Eso quiere decir que cerca de 100.000 casos hoy se encuentran activos en todo el territorio nacional. Lamentablemente en Colombia han fallecido cerca de 80.000 personas a causa del coronavirus. Ciudades siguen en colapso en medio de toda esta situación de orden público que se está viviendo en el territorio nacional. La ocupación del nivel de camas UCI a nivel nacional está sobre el 90%. La gran mayoría de ciudades, o cerca de 20 ciudades en todo el territorio nacional, están en alerta roja hospitalaria, eso ante el alto nivel de ocupación de camas UCI. El nivel en todo el país está sobre el 90%. Bogotá ha sufrido una de las crisis sanitarias más fuertes durante estos últimos días debido a la pandemia y debido a las marchas y a la situación de orden público que se ha registrado en todo este contexto del paro nacional. Cali, Bogotá y Medellín, las ciudades con más alto número de contagios. Sigamos hablando ahora de temas de vacunación. ¿Cómo está la vacunación en todo el territorio nacional? Colombia hoy llega a más de 6.673.000 personas vacunadas contra el COVID-19. Cerca del 10% de la población hoy tiene la vacuna. El proceso sigue siendo un poco lento aquí en todo el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades, pese a los bloqueos que hay por el paro nacional, pese a la situación que se vive registrando en las manifestaciones, se está tratando de llegar por corredores humanitarios con la vacunación para que esta cifra siga aumentando y que se espera en el mes en estos próximos días ya inicien con la vacunación a maestros, a todas las personas que están focalizadas en la etapa 3
3. Esto como una garantía, dijo el gobierno, para ir abriendo nuevos espacios. Ese es el otro anuncio que ha hecho el gobierno nacional, que a partir de la fecha ya se inició la etapa número 3 de la vacunación. Hablemos de cifras de cómo estamos en vacunas, cuántas vacunas llegarán para Colombia, cómo está el proceso y cómo se dan. Hablemos de eso. Mire, del sistema COVAX llegarán 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones para las personas. Del Pfizer llegarán 10 millones de vacunas, de las cuales 5 se aplicarán pues en primera y segunda dosis. Y también está la AstraZeneca, que llegarán 10 millones de vacunas para la aplicación de 5 millones de personas. Cabe recordar que ya en Colombia se han vacunado 2.500.000 con la segunda dosis. Esta es toda la información que por ahora nosotros tenemos desde Colombia. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias. Sudáfrica, el mayor foco de COVID-19 en África, inicia ya con la vacunación general. Sudáfrica, la nación más golpeada por la COVID-19 del continente africano, inició la vacunación general de su población con prioridad para los mayores y el sector sanitario. A partir de este lunes, la nación más desarrollada de África dispone de algo más de 80 puntos de vacunación en todo el país, en los que se empezaron a administrar dosis de la farmacéutica Pfizer que el país recibió en las últimas semanas. Los mayores de 60 años tendrán la prioridad en esta nueva etapa del plan de vacunación, así como las personas con factores de riesgo. Hasta este lunes, la inmunización en Sudáfrica se había limitado a unos 480.000 sanitarios que participaban desde mediados de febrero en un estudio de implementación con dosis cedidas al país por la compañía Johnson & Johnson. El gran retraso en la vacunación, con Sudáfrica muy por detrás incluso de naciones africanas menos desarrolladas, motivó en los últimos meses críticas contra el gobierno de Cyril Ramaphosa y dudas sobre si se cumplirá la promesa del presidente de alcanzar la inmunidad de grupo para finales de año. Por el momento, el Ministerio de Sanidad quiere tener inmunizados a 5 millones de ciudadanos mayores a finales de junio. Sin embargo, solo algo más de 1 millón de personas se registraron hasta ahora en la plataforma oficial para gestionar la vacunación. Una pausa y regresamos con más aquí en Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, presentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Te lo mostraremos. El plan se divide en grupos de población en orden de prioridad, por fases y subfases, dependiendo de la disponibilidad de la dosis de la vacuna. Fase 1, 1A, trabajadores de establecimientos de salud asistencial que atienden pacientes con COVID-19. 1B, trabajadores de establecimientos de salud asistencial no incluidos en la subfase 1A y comunitario de apoyo, incluyendo comadronas, promotores voluntarios y terapeutas mayas. 1C, estudiantes de ciencias de la salud y afines que realizan prácticas asistenciales en establecimientos de salud. 1D, cuerpos de socorro, bomberos y paramédicos de ambulancias, incluyendo cuerpos de socorro con red, trabajadores de funerarias y personal que labora en instituciones de adultos mayores. 1E, personas internadas en hogares o instituciones de adultos mayores. 1F, trabajadores del sector salud, administrativos, no incluidos en las subfases anteriores, de acuerdo con otros factores de riesgo. Fase 2. 2A, adultos mayores de 70 y más años y adultos con una o más de las condiciones siguientes: hipertensión arterial que requiere medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión u obesidad. 2B, adultos de 50 a 69 años. Fase 3. 3A, trabajadores sector seguridad nacional, PNC, PMT, militares y personal del sistema penitenciario. 3B, trabajadores registrados en las municipalidades y entidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua y recolección de basura. 3C, trabajadores sector educación, maestros nivel primario, básico, universitario, incluye funcionarios del Ministerio de Educación. 3D, trabajadores sector justicia, jueces, personal en tribunales. Fase 4. 4A, adultos de 40 a 49 años. 4B, adultos de 18 a 39 años.
La vacunación será gratuita, segura y voluntaria, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Avanzando con la información, la Universidad de Oxford, a través de algunos de sus investigadores, ha lanzado una prueba de anticuerpos COVID-19 que es rápida y barata. Un equipo de investigación internacional dirigido por científicos de la Universidad de Oxford desarrolló una prueba portátil de anticuerpos que combaten al nuevo coronavirus que causa la COVID-19. La prueba, que detecta la presencia de anticuerpos que combaten los virus en lugar de una infección por coronavirus, se puede adaptar para trabajar con la sangre de un pinchazo en el dedo, lo que la hace rápida y fácil de usar. El equipo de investigación, que incluye científicos de Taiwán, India, Tailandia y Francia, así como investigadores de la Universidad del Reino Unido y los servicios de salud, probó la prueba en pacientes con COVID-19, pero ahora esperan adaptarla para identificar a aquellos que han generado anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas grandes que se fijan y ayudan al sistema inmunológico del cuerpo a combatir los organismos que causan enfermedades, explica la Universidad de Oxford, como el nuevo coronavirus que causa el COVID-19. Tanto la infección por el virus como las vacunas pueden generar anticuerpos. Ya existen varias pruebas comerciales que pueden detectar si alguien tiene anticuerpos contra el nuevo coronavirus, pero estas pruebas son caras y suelen necesitar un laboratorio central para analizarlas. Esto es especialmente un problema en los países de bajos ingresos. Esta prueba tampoco requiere ningún equipo especial ni toma mucho tiempo para mostrar los resultados, y además es precisa. Identifica correctamente los anticuerpos proteicos del pico de coronavirus el 90% de las veces, con una tasa de falsos positivos inferior al 1%, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos describe a continuación la importancia de realizar pruebas para detectar los anticuerpos generados por la vacuna contra el coronavirus y así identificar el grado de inmunidad. Ahora de lo que hay que hablar es de algo que está en este momento en boga con motivo de la vacunación. Muchas personas se preguntan, ¿cómo sé si mi vacuna me generó inmunidad? ¿Cómo sé si es una buena inmunidad? La primera respuesta sería midiéndose usted anticuerpos. Sabemos que no es lo único, de nuevo, pero la mayor parte de laboratorios que realizan estas pruebas no realizan también medición de células inmunes específicas que se han generado contra COVID-19, sobre todo linfocitos T de ayuda, así se conocen, que fueran específicos para este patógeno, o linfocitos B específicos productores de anticuerpos para este patógeno. Eso, digamos, se realiza en laboratorios de investigación, no en laboratorios comerciales. Por eso podemos también ponerlos un poquito a un lado y entonces hablar de lo que sí se realiza. Se realizan anticuerpos que se conocen como anticuerpos neutralizantes o de alta afinidad. Los que particularmente son positivos cuando ha habido una eficacia de la vacuna son los anticuerpos contra la proteína S1 o espicular, que es la famosa proteína de la superficie del virus. Así es. Que se une con el receptor celular para generar la infección. Esa proteína es la que finalmente las vacunas, digamos, conducen para generar respuesta inmune, o es la proteína que, por ejemplo, en las vacunas de RNA mensajero se va a generar o a codificar para que se le muestre al sistema inmune para retarlo, para decirle, responde, produce anticuerpos, produce células para proteger a este individuo, a esta mujer de un COVID-19. Entonces, la proteína espicular es importante en ese sentido y son los anticuerpos contra la proteína espicular tipo 1
los que particularmente tienen importancia después de vacunación. Cuando lo que ha ocurrido es infección, no solamente el anticuerpo espicular se mide, por supuesto que es un anticuerpo muy importante contra la proteína espicular tipo 1, pero también se pueden medir anticuerpos contra otros componentes del virus, porque ahí recordemos que no solamente la proteína espicular trabajó, sino todas las proteínas o algunas de las proteínas constituyentes del virus fueron las que participaron en la infección. Y ahí están proteínas de la superficie, de la envoltura del virus, pero también proteínas de la ribonucleoproteína, etcétera, y entonces se pueden medir anticuerpos contra estos diferentes componentes para medición de inmunidad cuando se ha tenido antecedente de infección. Doctor, ¿es necesario o conveniente que todos aquellos que ya se vacunaron se realicen la prueba, por ejemplo? No, definitivamente no. Es algo que incluso como medida general no recomienda la Organización Mundial de la Salud. Yo estoy de acuerdo al respecto porque implicaría un enorme gasto. La determinación de estos anticuerpos en el laboratorio tiene altos costos y creo que sería un impacto adicional a la economía. Teniendo en cuenta la alta eficacia de las vacunas, particularmente contra enfermedad grave y contra mortalidad por COVID-19, no se considera necesario hacer esta medición. Muchas personas lo hacen, ¿no? De motu propio y por la inquietud de saberlo. Comercialmente debe costar alrededor de $100, el equivalente a $100. Así es. Lo expreso de esa manera porque estamos en un programa internacional, pero para el caso de México la equivalencia sería alrededor de $2,000. Así es. ¿Una prueba rápida serviría por lo menos para saber que están ahí presentes? ¿De anticuerpos? Así es. Mira, tienen muchas limitaciones. Hay baja sensibilidad de las pruebas rápidas que se utilizan en cassettes para detección de anticuerpos específicos contra el virus y esa baja sensibilidad que puede estar en el orden del 70%, las hace poco útiles, porque se puede dar el caso de que alguien se realice una de estas pruebas, encuentre la prueba negativa y diga, no me sirvió de nada la vacuna, cuando el problema es la sensibilidad de esa prueba en particular. Entonces, lo ideal es que si alguien tiene esa pregunta, si alguien tiene esa duda, esa inquietud, debe preferentemente realizar anticuerpos específicos, neutralizantes contra COVID-19, proteína espicular tipo 1. Hay que extender la pregunta, porque cuando decimos qué probabilidad hay de que la vacuna no me sirva, no solamente la debemos ver como generadora de anticuerpos, sino de que me proteja contra la enfermedad y sobre todo de que me proteja de la enfermedad grave. Aquí creo que es importante aclarar a nuestra audiencia lo siguiente: cuando hablamos de eficacia de 90% o 94%, por ejemplo, de una vacuna contra COVID-19, nos estamos refiriendo a una protección del 94% contra enfermedad grave o contra la muerte. Porque luego hay quien nos dice, oiga, ya no le entendimos muy bien al asunto. Nos hablan en ocasiones de eficacias del 70%, del 80% y luego nos dicen 94%. Vamos a aclarar esto perfectamente bien. Cuando se habla de una vacuna, se puede estar hablando de 3 eficacias. Una de ellas es la eficacia para proteger de enfermedad completamente. Y ahí frecuentemente hablamos de eficacias del 70%. Así es.
Luego, la eficacia de protección contra enfermedad leve o síntomas leves, y ahí a veces hablamos de eficacias del 80%. Pero luego, cuando hablamos de 94%, es la eficacia para que a usted esa vacuna determinada le proteja de tener que ir al hospital por gravedad, de tener que ser intubado, de incluso morir por COVID-19. Es decir, una persona que se vacuna puede volver a infectarse con SARS-CoV-2, pero afortunadamente no tener enfermedad grave que tenga que llevarlo al hospital. ¿Estaría enfrentando un padecimiento tal vez similar a una gripe o una influenza? Tal vez, es decir, un padecimiento atenuado, muy atenuado, gracias a la vacuna, gracias a su sistema inmune desarrollado a partir de la vacuna. Ese es el punto, para que no se nos confunda mucho la población. A eso nos referimos. Hay que especificar a qué eficacia nos estamos refiriendo. Vamos a Francia con Antonio Torres del Centro, corresponsal de la agencia EFE. Nos tiene un reporte de la situación que se vive en este país, que ha iniciado con el desconfinamiento y el acceso a diferentes espacios. Buenos días a todos en el auditorio del Canal 44. La crisis de la COVID en Francia comienza de nuevo a remitir. El número de infecciones, el número de fallecimientos, la tensión, la ocupación en los hospitales también. El número de fallecidos se ha estabilizado en torno a los 200, el número de infecciones 20.000. Durante los picos de las otras oleadas llegaron hasta 60.000 infecciones diarias, y los servicios de urgencias, los servicios de cuidados intensivos también ya no están al 100% de su capacidad y van, digamos, llegando a una situación un poco más distendida. Esto sucede paralelamente a un robusto aumento de la vacunación. Ya son más de un 25%, casi un 30% de franceses que están vacunados con al menos una dosis. El ritmo es bueno, más o menos en torno a 5.600.000 de inyecciones se administran en Francia, y el objetivo del gobierno es llegar a los 30 millones de franceses. Eso quiere decir prácticamente 50% de la población vacunada el próximo mes de junio. Paralelamente, esta semana se reabren varias actividades, se retoman varias actividades. Por ejemplo, las legendarias míticas terrazas francesas vuelven a abrirse con un 50% de capacidad. El toque de queda se extiende desde las 7 de la tarde actuales hasta las 9 de la noche. Los museos también vuelven a reabrir, los comercios no esenciales. Entonces, poco a poco, la vida, digamos, normal va recuperándose. Todo esto el gobierno lo ha anunciado siempre con, digamos, una cierta precaución, porque los indicadores a veces pueden jugar una mala pasada, como ya han jugado en el pasado, y después de unos meses de reabertura hubo que volver a cerrar. Entonces, en fin, la situación está más relajada, pero el gobierno pide no bajar la guardia. Así que más o menos es esto lo fundamental que tenemos para contaros desde Francia. Soy Antonio Torres y este es un especial para el programa Coronavirus, la pandemia. Un abrazo. Así llegamos al final de esta emisión de Coronavirus, la pandemia. A usted muchas gracias. Le invitamos a mantenerse en contacto a través de las redes sociales. Hasta mañana. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia. Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más.